El anime comienza con un otaku tomando una prueba de carrera sobre anime. Este otaku se llamaba Shinichi y después de terminar la prueba, el agente de la compañía elogió a Shinichi ya que había obtenido las mejores calificaciones en conocimiento otaku. Luego, el agente dice que sabe que el protagonista es un solitario que vive solo y revela que está realmente feliz de encontrar un candidato tan perfecto. Shinichi encuentra extrañas estas líneas y pregunta qué estaba haciendo esta empresa que quería contratarlo. Sin embargo, el agente se niega a responder y le pide al protagonista que brinde por él antes. Entonces, al beber la bebida que le dio este agente, Shinichi comenzó a sentirse un poco mareado y se desmayó. Mientras estaba desmayado, Shinichi estaba teniendo un sueño o una pesadilla del día en que una colegiala lo abandonó, solo por un completo otaku. De la nada, Shinichi se despertó y quedó perplejo al estar en una habitación completamente diferente a la suya. No solo eso, sino que había una pequeña doncella linda mirándolo directamente. Entonces, como buen otaku, Shinichi se emocionó con la apariencia de la criada y la elogió en todos los aspectos. Sin embargo, esta criada empezó a hablar un idioma extraño que Shinichi no entendía en absoluto, y por eso le entregó un anillo mágico que, poco después de que Shinichi se lo pusiera, le permitió entender ese extraño idioma que hablaba la criada. Entonces, esta pequeña doncella se presentó como Muzelfo Alan, que nombre de mierda, y dijo que a partir de ese día ella se haría cargo de todas las necesidades del protagonista y que ahora él era su amo. En ese momento apareció una mujer tetona, una mujer con gafas que se presentó como Minoría. Le dijo que ella sería la guardiana de Shinichi y que ahora él no estaba en el mundo que conocía. Y viendo desde el porche de la casa, Shinichi finalmente se dio cuenta de que estaba en un mundo de magia mágica. Dicho esto, el manager fue a hablar con Shinichi y le reveló que hace un año, Japón encontró un mundo paralelo. Y después de que hicieron contacto con el emperador de este mundo mágico, Japón firmó un contrato para intercambiar productos y cosas así. Luego, como este mundo estaba muy atrasado en la cultura del entretenimiento, contrataron a Shinichi para que fuera el gerente de una tienda de anime y manga. Para empeorar las cosas, el directivo dejó muy claro que Shinichi no podía regresar a casa hasta que hiciera popular la cultura otaku en este mundo. Después de eso, Shinichi permaneció reflexionando en su habitación hasta que Muzel entró a su habitación para entregar un vaso de té y presentarse formalmente. Entonces, cuando Muzel hizo una reverencia para presentarse, Shinichi notó por sus oídos que era un elfo. Esto emocionó tanto al protagonista que lo primero que hizo fue tomarse una foto para marcar este momento. Al día siguiente, el Minouri dijo que Shinichi tendría una presentación para el emperador ese día. Dicho esto, al llegar al castillo, Minouri y el gerente le dijeron a Shinichi que no hiciera nada estúpido, ya que esto podría arruinar por completo la relación de Japón con este mundo. Pero bueno, cuando Shinichi levantó la cabeza y vio que el emperador en realidad era una linda niña, perdió por completo la compostura y gritó fuerte, llamando al emperador niña pequeña. Justo después de que Shinichi dijera eso, la emperatriz se enojó y fue a golpear al protagonista en la cara. Episodio 2. Y Shinichi simplemente no era vasco porque era el consejero de la emperatriz y el administrador allí. Logró superar la situación. Sin embargo, el primo de la emperatriz no tenía ningún sentido acerca de que Shinichi fuera el tipo que cambiaría la cultura de ese reino, ya que solo era un joven tonto. Entonces, cuando el primo dijo que esta llamada cultura otaku debe ser algo horrible y sin valor, Shinichi se rebeló e incluso llamó idiota al chico. De nuevo, Shinichi casi muere, pero esta vez, quien lo salvó fue la propia emperatriz. Luego se presentó como Pretalka, que por cierto es otro nombre horrible de este anime, y le dio permiso a Shinichi para traer el manga a este mundo. Dicho esto, Shinichi investigó un poco y separó algunos mangas y carteles para mejorar su habitación, y usé a Muzel y a un empleado lagarto como conejillos de indias para echar un vistazo al manga. Entonces, la propia Pretalka invadió la habitación del protagonista y tomó un manga para leer. Sin embargo, como la Pretalka aún no sabía leer este idioma japonés, le ordenó al protagonista que se lo leyera. Al final, Shinichi se quedó solo con Muzel y Pretalka en la habitación para leer el manga. Entonces, mientras leía el manga para dos, Shinichi le mostró una frase a Muzel, y como ya practicaba japonés, pudo leerlo sola. Obviamente, esto irritó a Pretalka y por eso, se sentó en el regazo del protagonista y echó a Muzel para que leyera a solas con el protagonista. Bueno, sé lo que estás pensando, pero esta emperatriz tiene 17 años, algo así, no hay necesidad
de contactar al FBI. Después de que la emperatriz regresó a su castillo, Shinichi salió a caminar por la casa. Cuando nada, una sombra intimidante apareció frente a él. En respuesta, Shinichi comenzó a golpear a la criatura que en realidad era su empleado. Al ver que había hecho algo estúpido, Shinichi comenzó a disculparse con el lagarto. Sin embargo, el lagarto dijo que se sentía bien e incluso le dio a Shinichi un trozo de madera para que lo golpeara. Esto hizo que el protagonista entendiera que en ese mundo era normal atacar a los sirvientes. Con eso en mente, Shinichi fue a la ciudad para aprender más sobre la cultura actual de este mundo. Y caminando por la ciudad, Shinichi descubrió que la mayoría de los carteles de la ciudad estaban hechos únicamente con figuras, ya que la mayoría de la gente apenas sabía leer. Sin embargo, lo que más sorprendió a Shinichi fue el hecho de que los niños de la raza elfa y otros se vieron obligados a unirse al ejército desde nuevo. En ese momento, Shinichi miró a un niño y pensó que Miucel también había pasado por eso. Sin embargo, el Minouri dijo que no podía pensar mucho en ello, ya que su mundo también tenía un sistema de clases muy desigual. En ese momento, unos niños fueron a hablar con el protagonista y les regalaron un manga. Shinichi descubrió que estos niños ni siquiera tenían tiempo para jugar y mucho menos leer. Esto solo hizo que el protagonista se preguntara cómo iba a hacer que el manga fuera popular cuando la mayoría de los niños ni siquiera podían leerlo. Después de eso, Shinichi estaba leyendo otro capítulo de Boku no Pico para Pretalka. Entonces, Miucel los interrumpió para entregarles un poco de té, y por eso la Pretalka se irritó completamente con la criada y se volvió como basura. Obviamente, a Shinichi no le gustaron las acciones de la emperatriz y la agarró del brazo con una mirada de pura ira. Sin embargo, se calmó poco después, pues recordó que la cultura de este mundo era totalmente diferente y no era culpa de la Pretalka misma. Luego, Shinichi pronunció un discurso sobre el Yatsu, explicando que no era una actitud genial en la cultura de su mundo, y dijo que solo dejaría que Pretalka siguiera leyendo el manga si ella también entendía su cultura. En respuesta, la Pretalka dijo que Shinichi la había sorprendido, ya que se había enfrentado tanto a su prima como a ella misma. Y bueno, solo un loco haría eso. Dicho esto, la Pretalka perdonó la actitud de Shinichi y dijo que aceptaría las condiciones de Shinichi. Sin embargo, él también tendría que enseñarle el idioma japonés, ya que no podía soportar ver a un sirviente sabiendo más que ella. Episodio 3. Un mes después de eso, la escuela del protagonista estaba casi lista y el protagonista estaba feliz de enseñar cultura japonesa a los niños. Dicho esto, Pretalka fue a visitar a Shinichi solo para mostrarle cuánto había progresado en la escritura japonesa básica. Entonces, Pretalka se encontró pensando y retó a Miucel a ver quién había aprendido más japonés hasta el momento. Luego se quitó su anillo mágico y dijo algunas locuras que ni siquiera el protagonista entendió, incluso sonó como si estuviera convocando a un demonio. Luego obligó a Miucel a hablar también, y básicamente ambos dijeron lo mismo. La única diferencia es que Miucel dijo menos palabras raras y por eso Pretalka pensó que era. Más tarde, Shinichi se quedó solo con Pretalka y leyó un manga con ella, que curiosamente era Shingeki no Kyojin, simplemente enojado. En ese momento, Pretalka dijo que era la primera vez que conocía a alguien como Shinichi, ya que a diferencia de todos los misioneros que intentaron conseguir algo de dinero de Pretalka, a Shinichi realmente le importaba lo que enseñaba y se divertía con ello. Pretalka luego terminó diciendo que era la primera vez que se divertía estando con alguien. Sin embargo, cuando Shinichi respondió que se estaba divirtiendo antes de hablar y mencionó a Miucel, la emperatriz terminó enojándose y se fue a casa. Cuando llegó la noche, Shinichi fue a tomar la clase de Miucel, pero antes que nada, Miucel le pidió que se quitara su anillo mágico. Una vez hecho esto, Miucel comenzó a hablar algunas frases en japonés y demostró que no había hablado antes porque no quería irritar a Pretalka. Dicho esto, Miucel dijo que no estaba aprendiendo japonés solo para aprender, sino porque sabía que la protagonista regresaría a Japón algún día, y cuando el regreso ella quiso ir con él. Obviamente, Shinichi estaba avergonzado por esa línea, pero él se negaba a creer que a ella le agradara. Después de todo, él no era nadie. Un tiempo después de eso, la escuela de Shinichi finalmente había abierto y estaba llena de niños. Los nobles, en este caso los pobres y otras razas, observaban todo desde lejos. Dentro de la escuela, Miucel había ido a entregarle el almuerzo al prota y desearle buena suerte. Entonces apareció Pretalka y demostró que poco más había avanzado
avanzado en japonés. Se encontró nuevamente frente a Miucel, pero el protagonista respondió que Miucel estaba demasiado ocupado cuidándolo, y por eso no tuvo mucho tiempo para estudiar. Al escuchar esto, Pretalka se enfureció y le arrojó un libro a la cara de Shinichi. Ella se moría de ira, porque gracias a ella, Shinichi había construido esta escuela, pero aún así Shinichi solo sabía hablar de Miucel, y el enojo de Pretalka fue tan grande que ordenó expulsar a Miucel de la casa de Shinichi. De la nada, unos tipos con sudaderas con capucha invadieron la escuela y tomaron como rehén a Pretalka. Luego de atar a todo el grupo, el líder de esta organización tomó un anillo y reveló que estaba allí por culpa del protagonista y la Pretalka. Todo esto se debe a que ellos dos fundaron esta escuela y enseñaron a los niños a través del manga que todos somos iguales. En ese momento, el líder inició una extraña conversación diciendo que todas las razas eran inferiores a los humanos y que nada debía cambiar eso. En respuesta, Shinichi dijo que hablar sobre razas inferiores era un cliché y que este tipo simplemente estaba celoso de otras razas. Entonces, el líder terminó enojándose y sacó su espada para matar a Shinichi. Sin embargo, el Pretalka interrumpió, diciendo que si el tipo mataba a Shinichi y Minouri, estaría creando una guerra entre dos mundos. Sabiendo esto, el tipo arrojó a Shinichi a los globos de Minouri y cambió su objetivo a Pretalka. Entonces, como Pretalka estaba en gran peligro, Minouri le pidió a Shinichi que consiguiera un cuchillo que estaba escondido en sus globos. Luego, usó este cuchillo para aflojar las cuerdas generales, pero dijo que todavía no tenía un plan para salir de allí. En ese momento, Shinichi miró su reloj y dijo que tenía un plan para que se fueran. De esa manera Shinichi fingió querer orinar y cuando los chicos lo llevaban al baño, la alarma de su celular sonó con una pequeña canción de apertura de anime. Aprovechando esta situación, Shinichi se enfureció, diciendo que era magia de su mundo y que ahora podía matar a cualquiera. Pero bueno, el líder terminó por no creerlo y el protagonista solo se salvó porque el Minouri se soltó y empezó a golpear a todos. Luego Miucel usó magia y derribó a los chicos restantes. Sin embargo, el líder de los chicos se levantó y activó un objeto mágico que destruiría la escuela y mataría a todos los que estaban allí. Y cuando el tipo dijo que nada podía detener este objeto, Shinichi apagó el desastre con un simple extintor de incendios. E incluso después de recibir un puñetazo por parte del Minouri, el líder de la organización tomó un cuchillo escondido y se lo arrojó hacia la Pretalka. En ese momento, Miucel se paró frente a la emperatriz y fue apuñalado directamente en el vientre. Pretalka no entendió nada y preguntó por qué Miucel hizo eso. En respuesta, Miucel dijo que ni siquiera ella lo sabía con seguridad pero que lo había hecho porque creía en el manga de Shinichi. ¿Quién dijo que personas de diferentes estatus podían vivir en armonía? Debido a esto, ella creía que lo mismo podría suceder en su mundo. Episodio 4. Tiempo después, se demuestra que Miucel estaba en el hospital y que gracias a Pretalka, ella no había pasado por Vasco. Y un mes después de todo esto Miucel ya estaba curado. Dicho esto, Shinichi comenzó su clase con elfos y enanos y lo primero que enseñó sobre la cultura otaku fue sobre la ropa de mujer en el manga. Al ver que avanzaba demasiado la Minouri interrumpió la clase y dijo que ella se haría cargo por un momento. Sin embargo, resultó ser una gran fujoshi y enseñó a la gente términos waiao wai. Bueno, después de eso, Shinichi regresaba a casa con Minouri, hasta que Minouri recibió información sobre un intruso en su patio trasero. Entonces, los dos fueron al lugar donde estaba el intruso y al llegar allí, encontraron un cruce entre un humano y un lobo. Y a pesar de que el protagonista está muy entusiasmado con una peludita, Minouri ya salió apuntando con su arma y la llevó a la casa. Allí, la niña dijo que era solo una artista pero Minouri dedujo que era una espía de un reino enemigo. Debido a esto, Minouri entregó al lobo a las autoridades y les dijo que esta niña probablemente sería asesinada. Entonces, al día siguiente, Shinichi tuvo una audiencia con Pretalka e hizo todo lo que pudo para evitar que el ejército matara al niño lobo. Después de todo, lo que más deseaba en ese momento era acariciar el pelaje de la niña loba. Esto hizo que Pretalka dedujera que Shinichi solo estaba tratando de convertir a la chica en su amante. Y para defenderlo, Minouri respondió que Shinichi estaba enamorado de la prima de Pretalka. Y para colmo, la prima incluso se sonrojó un poco, un poco con recelo. Luego al ver que no funcionaba, Shinichi hizo el último movimiento y sugirió que dieran información falsa al otro reino, ya que de esta manera podrían predecir los próximos pasos del reino. Al ver que este plan era bueno, la Pretalka terminó aceptando y dejando a la niña loba llamada Elvia en la tutela de la prota. Loco convenció a todo un reino solo para alisar el cabello de una niña. Episodio 5. Bueno,
Después de eso, Shinichi le pidió a Elvia que hiciera algunos dibujos, y quedó impresionado con su habilidad. Elvia luego reveló que debido a que su raza tiene un instinto animal muy fuerte, se vieron obligadas a aprender algún tipo de arte, ocupar la mente y suprimir estos impulsos animales. Dicho esto, Shinichi la dejó sola para dibujar y después de que él se fue, Elvia tenía una extraña expresión de psicópata en su rostro. Días después todos estaban almorzando, pero por alguna razón Elvia no salía de su habitación. Sabiendo esto, Shinichi entró a su habitación y se sorprendió al ver que ella estaba dibujando un dibujo extraño de él. Y cuando él se fue presa del pánico, ella continuó mirándolo con esa cara siniestra allí. Después de eso, Shinichi estaba tranquilo, teniendo un sueño romántico sobre Miucel, hasta que de la nada despertó y se encontró cara a cara con Elvia encima de él, toda loca, con aspecto de perro rabioso. Mientras Shinichi había gritado, Minouri y Miucel fueron a su habitación, y allí encuentran a Elvia queriendo tener un bebé con la prota. Entonces, Elvia explicó que todo se debía a la luna llena, lo que hizo que sus deseos aumentaran y por eso tenía un deseo inmenso de aparearse con el prota. Entonces, Shinichi decidió disculparse, porque antes pensaba que Elvia tenía la intención de matarlo y por eso tenía esa expresión extraña en su rostro. Dicho esto, Minouri dijo que ahora que Shinichi tenía una doncella elfa y una chica peluda en la casa, ya había cumplido con los requisitos para un harén. Episodio 6. Ya en el colegio los elfos y enanos no paraban de pelear y para poner fin a esta pelea, Shinichi le sugiere a Pretalka realizar un campeonato de fútbol, ya que de esta manera ambas partes podrían desahogar su odio sin causar una pelea intensa. De esa manera, después de que Pretalka aceptó, Shinichi y todo el grupo se fueron a estudiar sobre fútbol y cuando llegó el día del campeonato, el partido apenas empezó y los enanos ya le marcaron un golazo a los elfos. Continuaron masacrando a los elfos, hasta que llegó el final de la primera parte y los enanos ya tenían una ventaja absurda de 50 goles. Por lo tanto, como algo fue robado demasiado, a los elfos se les permitió usar magia en la segunda mitad. Gracias a esto, los elfos pudieron igualar a los enanos. Y poco después, un simple juego ya se había convertido en una guerra total. Al ver que su plan había salido mal y nadie había hecho las paces, Shinichi quedó desolado y sin esperanza. De la nada, Elvia les robó el balón a algunos jugadores. Y luego apareció la propia Pretalka y le robó el balón. Luego, con la ayuda de la magia de Miucel, Pretalka logró marcar un gol. Este gol hizo muy feliz a Pretalka. Estaba celebrando con Miucel. Y esto dejó estupefactos a todos los que estaban mirando. Después de todo, alguien de la clase más alta estaba siendo amigable con un semielfo, una raza que era considerada escoria en la sociedad. Sin embargo, Shinichi dijo que era algo muy hermoso de ver y que probablemente todos estaban pensando lo mismo. Bueno, al final los chicos siguieron peleando en la sala, pero al menos fue mejor. Episodio 7. Al día siguiente, Shinichi fue a quejarse con el gerente de allí, Motoba, porque todos los pedidos de manga que hacía el protagonista se entregaban mal. Por lo tanto, Shinichi sugirió la idea de ir a Japón y comprar el manga él mismo. Y después de mucho hablar sobre el yatsu, Shinichi consiguió la aprobación de Motoba para este viaje. Entonces, al llegar a su habitación, Shinichi estaba feliz de poder usar internet nuevamente. Luego fue a abrir parte del equipaje y se sorprendió al ver el Miucel dentro. Miucel luego se disculpó y reveló que solo había hecho esto porque le preocupaba que Shinichi nunca regresara a su mundo nuevamente, y con eso nunca podrá volver a verlo. Al ver que no había nada que hacer, Shinichi aprovechó y llevó a Miucel a una plaza temática con varias tiendas de anime y cosas así. Allí se divirtieron mucho hasta que llegó el día siguiente y de regreso al mundo paralelo. Shinichi se dio cuenta de que no había comprado ningún manga y por eso no había hecho ningún progreso. Episodio 8. Después de eso, Shinichi terminó siendo llamado al castillo. Bueno, la Pretalka se había aislado en su habitación y revocado sus deberes como emperatriz. Y como nadie de ese mundo podía entrar a su habitación debido a una barrera mágica, Shinichi fue el encargado de entrar, porque además de ser inmune a este tipo de magia, Shinichi entendía perfectamente cómo funcionaba la mente de un otaku atrapado en su habitación. Dicho esto, Shinichi entró a la habitación de Pretalka y a diferencia de lo que le preguntaron, ayudó a la Pretalka a aislarse más y enseñó cómo debe comportarse un verdadero otaku aislado. Sin embargo, cuando llegó la noche, Shinichi contó su historia. Y bueno, su historia fue básicamente que después de que un colega lo dejara, se aisló completamente en su habitación y solo vivía del anime. Dicho esto, Shinichi dice que, a diferencia de él, Pretalka era alguien importante por quien todos se preocupaban. Y al día siguiente, después de dar este discurso motivador, Pretalka decidió salir de la sala. Episodio 9. Gracias a eso, el primo de Pretalka dio el paso y le regaló a Shinichi una casa en la playa para pasar sus vacaciones. Obviamente,
Obviamente, esto hizo feliz a Shinichi, ya que el episodio de la playa finalmente había llegado. Luego, mientras generalmente te divertías en la playa, los asesores del reino estaban en una discusión súper seria. ¿Qué bikini debería usar Pretalka para ir a la playa? Al final terminaron eligiendo ese típico traje de loli del colegio. Eso es todo. El episodio termina sin que ella siquiera vaya a la playa. Episodio 10. Después de eso, Motoba fue a reunirse con Shinichi y los Minouri. Todo esto se debe a que la grabación de ese juego allí, entre los enanos y los elfos, se había filtrado en línea y la gente asumía que era real. Sabiendo esto, Shinichi sugiere que hagan una película en ese mundo y muestren detrás de escena. Entonces, la gente llegaría a la conclusión de que era una película normal y corriente. Luego, después de que se hizo la película, todos los del reino de Pretalka se reunieron para ver. Sin embargo, la voz de Pretalka era muy divertida. Terminó cancelando la película y al final todo salió bien. Japón solo pensó que era una película mediocre. Episodio 11. Al día siguiente, Shinichi no pudo soportar más cómo Japón estaba enviando el manga equivocado. No solo eso, sino que estaban enviando una cantidad mucho menor de la que Shinichi había pedido. Y como los mangas ya se estaban volviendo populares en todo el reino, la gente comenzaba a pelear por ellos. En la escuela había un estudiante que traducía manga por diversión, y este chico ya estaba completamente loco por tener que traducir el manga para varias personas. Al ver esto, Shinichi confrontó a Motoba porque la gente tenía sed de manga, y finalmente Motoba le reveló la verdad a Shinichi. Esta verdad era que Japón no tenía forma de invadir este mundo paralelo, y por eso tuvieron la idea de hacer una invasión cultural, ya que después de enganchar a la gente al manga, Japón podría hacer absurdos intercambios usando manga a cambio de valiosos materiales del reino de Pretalka. Entonces, cuando Shinichi intentó confrontar a Motoba, Motoba lo interrumpió, diciendo que Japón solo había elegido a Shinichi como entrenador porque era completamente inútil, y como a nadie le importaba, no tendrían problema en descartarlo. Dicho esto, Motoba explicó que dependía de Shinichi continuar con este trabajo y enganchar a la gente, que todo estaba en paz, todo estaba bien. Escuchar esto entristeció tanto a Shinichi que se aisló en su habitación por un tiempo. Sin embargo, tras dar un discurso motivador de Miucel, Shinichi tomó una decisión y al día siguiente tuvo una audiencia con Pretalka. Luego, entre la audiencia, Shinichi sugiere que el reino haga su propio manga. De esta manera, el reino de Pretalka no debería depender de productos procedentes de Japón. Obviamente, esto enojó a Motoba. Episodio 12. Y por la noche, mientras Shinichi dormía, unos soldados irrumpieron en su habitación solo para matarlo. Sin embargo, todo eso fue una trampa creada por el propio Shinichi y Pretalka. Como ya habían predicho que Japón tenía la intención de atacar a Shinichi. Dicho esto, la Pretalka presionó a Motoba y le dijo que si Shinichi volvía a ser atacado, su reino cortaría por completo los lazos con Japón. Gracias a eso, Shinichi tuvo varios días tranquilos, hasta que de la nada, se produjo un ataque al reino. Luego, mientras la escuela estaba siendo incendiada, Shinichi corrió hacia ella. Al llegar a la escuela, Shinichi fue atacado por la espalda, y los soldados japoneses lo dejaron allí sobre el fuego para convertirlo en barbacoa. Sin embargo, Miucel terminó llegando a la escuela poco después, y con la ayuda de Elvia logró llegar hasta donde estaba Shinichi, pero como no tenía fuerzas suficientes para apagar el fuego, abrazó a Shinichi, y ella reveló que no le importaba morir con él. Después de todo, él había sido el chico que le dio un propósito en la vida. Sin embargo, poco después, apareció Minouri y los salvó a ambos de convertirse en un asador. Dicho esto, la escuela acabó en ruinas totales, y de la nada, Motoba pareció decir que Japón estaba llamando a Shinichi. Luego, como último plan, Shinichi pidió hablar con los superiores de Motoba, y después de que los chicos revelaran que habían ordenado el último ataque, Shinichi reveló que el Pretalka estaba escuchando todo gracias a un dispositivo de comunicación. De esta forma, Japón acabó viéndose obligado a pedir disculpas por Pretalka, y además de eso, tuvieron que permitir que Shinichi continuara como manager del manga. Después de eso, Shinichi fue a hablar con Miucel, donde explicó que a pesar de tener mucho miedo de morir, no podía permitir que Japón convirtiera el anime y el manga en un arma de destrucción. De esta manera, el anime termina con la escuela ya reconstruida y con Shinichi enseñando nuevamente.